Entonces, esto es muy importante. Esto tenemos que entenderlo muy bien. Bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo tengo que el valor forward hoy es de 50. El tamaño del contrato. A ver, voy a cambiar los números. Los voy a dejar los mismos, pero voy a poner el ejemplo completo. Supongamos que en el mercado hay un forward. A ver, forward y futuros tienen esa diferencia crítica, ¿no? Más adelante vamos a ver que eso se maneja con lo que se llama una cuenta de margen. Entonces tiene una diferencia muy importante y es esa cuenta de margen. De manera que en teoría, o sea, cuando uno hace los cálculos, el valor de un forward y el valor de un futuro realmente cambia, son diferentes. Pero para efectos de esa clase vamos a suponer que ese efecto no es demasiado fuerte y vamos a suponer que yo puedo manejar futuros o forward de la misma manera. Solamente que voy a irme normalmente por forward porque es más fácil la operación. Hay una diferencia muy importante, acabo de decirla, el manejo de la cuenta de margen y eso impacta el precio del forward. Pero no lo vamos a tomar en cuenta por ahora. Entonces, un forward sobre petróleo. Bueno, el tamaño del contrato es de 10 barriles. Eso significa que si yo me voy largo en el contrato, al final yo debería comprar 10 barriles. Si me voy corto en el contrato, al final debo vender 10 barriles de petróleo. Entonces supongamos que el precio forward es 50 y el precio spot al final es 40. Entonces vamos a ver qué sucede con las diferentes posiciones. Posición larga. La posición larga se compromete a comprar a 50. Vamos a darle la vuelta a esto para... No, dejémoslo así. Perdón, dejémoslo así. Entonces, posición larga se compromete a comprar. Bueno, entonces, ¿cuánto va a comprar? Va a comprar a 50 porque es el valor al que se comprometió a comprar. ¿Y cuál va a ser el payoff? Va a ser 40 menos 50, porque es la diferencia que obtendría. Así fuera, que sea non-delivery o como lo dijimos arriba, que compra el barril y lo vende ahí mismo. Eso hay que multiplicarlo por 10, porque es el número de el tamaño del contrato. Bueno, entonces, recuerden que esto es simplemente la forma de calcular el P. Yo tengo el número de contratos que es 40, el número de el precio del spot que es 40. Aquí le voy a poner un año y aquí le voy a poner S1. Entonces 40 menos 50 es la diferencia que va a ganar, que es menos 10, se multiplica por 10 y eso a menos 100. Entonces la parte larga perdió 100. Si es una cobertura, no importa. Yo lo que necesitaba era ganar 50. Yo no necesitaba ganar dinero. Claro, hubiera podido comprar a 40. ¿Qué pasa con la posición corta? Bueno, entonces voy a poner esto específicamente. En la posición larga tengo ST menos F multiplicado por el número de contratos, eso es el payoff. ¿Qué pasa con la posición corta? En la posición corta entonces yo voy a vender
¿A cuánto vendo? A 50. Entonces me pagan 50. Si yo no tuviera el activo, tendría que comprarlo. ¿A cuánto lo compro? A 40. O también hagan de cuenta que esto es como un non-delivery. Como son 10 contratos, en total yo gano 100. Eso es un juego de suma cero. Una parte gana, la otra parte pierde. De manera que ¿cuál es el payoff en este caso? Es F menos ST multiplicado por N. Eso es el payoff. Entonces, ese es el payoff. Posición larga, posición corta. Bien, vamos a hacer otra cosa. Miren que esto funciona lo mismo que una acción. Vamos a verlo acá. Digamos que esto sea T es igual a 1. A ver si está saliendo. Sí. T es igual a 2. T es igual a T. Entonces aquí tengo. Si hoy negociara un forward, el precio de forward sería F1. Si aquí negociara un forward, el precio del forward sería F2. Entonces, supongamos que yo tengo una posición larga en T1. Entonces, tomo, voy a ponerlo más abajito, una posición larga en T1. T es igual a 1. ¿Vale? Entonces, si yo tomo esa posición larga, voy a poner esto aquí abajo. ¿Qué pasa con esa posición? Pues al final, el PIG es una posición larga. Recordemos cómo es una posición larga. Es ST menos F. Yo obtendría ST menos F. Bueno, ST es el valor spot aquí al final. ST. Bien. ¿Qué pasaría si yo tomo ahora una posición corta en 2? Y bien, si yo tomo una posición corta al final, F2, veamos que es una posición corta. F menos ST. F2 menos ST. ¿Cuál sería el neto de esa operación? Entonces voy a correr esto un poquitico hacia acá. Voy a correr esto un poquitico hacia la izquierda. Y aquí le pongo esto. Bien. Entonces, si hago la operación, resulta que esto se cancela con esto, de manera que queda. Aquí me faltó un F1, se borró. Listo. Significa que aquí quedaría finalmente F2 menos F1. Esto es muy importante. Hagan, miren lo que sucedió acá. Si yo compro, es como si en el primer caso tomé una posición larga en T1. Es decir, voy a comprar. Voy a cambiar el nombre a esto. No, lo voy a dejar así. Y tomo una posición corta en T es igual a 2. Una posición corta es venta, una posición larga es compra. Bueno,
Entonces es como si hubiera comprado en F1 y hubiera vendido en F2. Eso es lo que aparece acá. Pagué F1 y recibí F2. Es lo mismo que si estuviéramos trabajando con acciones. Es como si yo comprara una acción en F1 y la vendiera en F2. Entonces los futuros se pueden negociar como si fueran productos normalitos. Compro y vendo y me gano la diferencia. Si sube el precio del futuro, gano. Si cae el precio del futuro, entonces pierdo. Claro, lo hubiera podido haber hecho al revés. Hubiera empezado con una posición corta al principio y una posición larga al final. Entonces, hay dos opciones. Comienzo con una posición larga y cierro. Esta es la palabra que vamos a utilizar con una posición corta. ¿Cuál es el payoff? El payoff es este que tengo arriba. Es F2 menos F1. Bueno, pero podría haber comenzado con una posición corta y cierro con una posición larga. En este caso el payoff es al revés. Es F1 menos F2. Entonces esto es muy interesante. Esto funciona como si fueran acciones o bonos. Juan Sebastián va a preguntar algo más o tiene la mano levantada. Sí, profe, va a preguntar una cosa. Profe, Ah, cuando estamos por ejemplo, en T igual a 1, nosotros, bueno, sabemos el forward 1, pero nosotros podemos saber el forward 2 o solamente hasta que lleguemos a esa fecha. no. A ver, en T es igual a 1, yo sé el precio del forward 1. Por eso puse la línea de tiempo. Bueno, voy a ir a lo básico nuevamente. De pronto están confundidos con lo básico. Miren, cuando yo pongo T es igual a 1, aquí pongo las variables que se conocen en 1. Cuando pongo T es igual a 2, pongo las variables que se conocen en T2. Como lo dije antes, cuando estamos en T, está la variable ST. Entonces, recuerden que en un diagrama de tiempo, como lo hacíamos en bonos, yo pongo las variables que se conocen en ese tiempo. Bueno, por favor repasen eso de las primeras clases de bonos. Entonces, el payoff. El payoff en el primer caso es, yo me fui largo en T1 y corto en T2. Siempre una posición larga se cierra con una corta, o una corta se cierra con una larga, ¿de acuerdo? Entonces, posiciones cortas se cierran con largas, posiciones largas se cierran con cortas. Una compra se cierra con una venta se cierra con una compra. Yo les he hablado de las ventas en corto. Bueno, aquí ya no necesito esa operación tan compleja para hacer eso. Aquí los futuros me permiten irme largo o irme corto inmediatamente, sin necesidad de más cosas, de más operaciones complejas. Entonces tengo eso, corto y largo. Bien. Miren esto. Es como si yo hubiera comprado hoy y hubiera vendido en el futuro. Eso es como si hubiera vendido hoy y hubiera comprado en el futuro. Entonces aquí le estoy apostando a que el precio va a subir, aquí le estoy apostando a que el precio va a bajar. Bien. Así que pueden manejar los futuros como si fueran un activo común y corriente. Entonces vamos a hacer una cosa muy importante. Vamos a hacer nuestro primer arbitraje. Bueno, seguramente ya hay gente que lo ha hecho antes, pero digamos que es el primer arbitraje de nuestra clase. Entonces,
el valor futuro en la fecha de vencimiento es igual al valor spot. Entonces, tenemos, no, lo voy a hacer de manera diferente.